Muy buenas tardes a todos, a toda la comunidad de mi canal. Arrancamos con un nuevo video, un video no muy común en mi canal, porque sabemos que siempre subo las reacciones de los partidos de River. El equipo de Gallardo no juega hace bastante tiempo. Y aprovechando que el fin de semana ya terminó el torneo clausura con la consagración de Estudiantes de La Plata frente a Racing en Santiago del Estero. Así que aprovecho este momento para mandarle un saludo a todos los hinchas pincharrata. Felicitaciones por el campeonato, bien merecido lo tuvieron. Aprovechando esa situación, vamos a hacer el análisis de lo que fue el 2025 de River. Sabemos que no fue un gran año para el equipo millonario, pero bueno, vamos a estar analizando lo que fue el primer semestre, las competencias en las que participó River, cómo compitió el segundo semestre y cómo terminó el año claramente. Así que bueno, sin más vueltas que darle, vamos con el video. Bueno, el año de River comenzó bastante positivo para los hinchas y para todos, porque ya antes de que termine enero, River había presentado los 7 refuerzos que iban a conformar el plantel para afrontar todas las competencias que tenía River en este 2025. Entre ellos, Gonzalo Tapia, Enzo Pérez, Matías Rojas, Martínez Cuarta, Giuliano Galopo, Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel. River en ese mercado de pases erogó 22 millones de euros. Atentos porque es un número bastante elevado y después cuando estemos finalizando el análisis vamos a volver a hablar de estos números que es bastante importante. Entonces comenzó el año con esos refuerzos. River jugó una serie de amistosos, pero el destacable es aquel 2-0 frente a la selección mexicana. Obviamente vamos a aclarar que no era la selección titular de México, sino que eran un equipo alternativo, más que nada con jóvenes. Pero ese partido River demostró otra cosa. Demostró cierta voracidad, demostró un poquito de lo que siempre esperamos de los equipos de Marcelo Gallardo, que aprieten al rival, que lo ahoguen y que jueguen bien. River ese día jugó bien e ilusionó al hincha. Como dije, terminó ganando 2-0 con 2 golazos. Uno de Giuliano Galopo, que debutaba con gol con la camiseta de River, y otro, un golazo de Miguel Ángel Borja. Entonces, todos ese día nos fuimos del Monumental bastante contentos y bueno, este año capaz que se nos da, pensábamos todos los hinchas de River. Hasta que empezó el campeonato. Empezó el campeonato, la fecha 1 River la jugó frente a Platense de visitante y empató 1-1. Un partido horrible de River y obviamente todos los fantasmas del año pasado comenzaban a llegar. River empezó perdiendo 1-0 con un error garrafal de Armani, y después lo terminaría empatando al final con un gol de Matías Rojas. Pero ese día River, como en muchos partidos del año, mereció perder y gracias a Armani, que a pesar de que se había mandado una macana en el primer gol de Platense, salvó al equipo y por eso River comenzó el torneo Apertura con un empate. Y ahora vamos a el primer gran papelón del año del equipo de Marcelo Gallardo, que es aquella Supercopa Internacional el 5 de marzo frente a Talleres de Córdoba. River jugó ese partido porque fue el campeón en el 2023 y el mejor de la tabla anual. Y Talleres había quedado segundo y como River ocupó esos dos lugares que te llevan a jugar esta final, jugó contra el segundo que fue Talleres. Y ese partido que se jugó en la Nueva Olla, en la cancha de Cerro Porteño, con un calor impresionante, mirá dónde mandan a jugar este partido entre dos equipos argentinos a Paraguay, con un calor impresionante, como les dije, fue, y no estoy exagerando, uno de los peores partidos que vi en mi vida de ambos equipos. De ambos equipos fue el peor partido que vi en mi vida. Malísimo, ninguno de los dos llegaba al área, se paraba el partido claramente por el calor, nos tuvimos que comer una larga y después los penales, y River ya sabemos cómo es en los penales, ¿no? River no se lleva muy bien con los penales, después más adelante vamos a estar hablando un poco de eso, porque en un momento del año sí le sirvieron llegar a esa instancia, pero
ese día frente a Talleres perdió por penales, dejando una imagen horrible, horrible el equipo de Marcelo Gallardo, y desvirgaba a Talleres de Córdoba, que no había obtenido nunca un título del fútbol argentino, y ese día se consagró campeón. Luego de haber perdido la Supercopa Internacional frente a Talleres, todos los hinchas de River creíamos que este año iba a ser otro papelón como el 2024. Obviamente no sabíamos lo que iba a pasar después. Entonces, entre una seguidilla de partidos en donde River alternaba buenos rendimientos, malos rendimientos, o mejor dicho, estaba ahí en el medio, no era un desastre, pero tampoco jugaba bien. Puedo recordar un 2-0 frente a Independiente en cancha de River, donde River no jugó bien, pero le ganó. Eso era, River no jugaba bien, pero ganaba, más que nada en el Monumental. Y después apareció una serie de seguidillas de victorias del equipo de Gallardo, en donde ahí creo yo que fue el único momento del equipo donde jugó bien. Es una seguidilla de 7 partidos sin perder. Entre ellos están las victorias, por ejemplo, en realidad todo comenzó con aquella victoria 3-0 en la fecha 14 frente a Gimnasia en el Bosque. Recordemos con los goles de Driussi, que no podía meter goles y ese día se destapó y después ya sabemos cómo continuó la historia. Ese día también metió un golazo Franco Mastantuono y liquidaba el partido Rodrigo Aliendro. Y claro, ahí ese día volvió la ilusión. Volvió la ilusión para todos los hinchas de River. Después River jugaría por Copa Libertadores frente a Independiente del Valle en Ecuador y terminó el primer tiempo perdiendo 2-0. Y después lo empata. River en Ecuador empata un 2-0 y se llevó un muy buen resultado. Y después llegó el primer superclásico del año. River recibía a Boca en el Estadio Monumental y le ganó muy bien. Le ganó 2-1, que era para muchísimo más. Pero bueno, por un error de Germán Pesela, Merentiel termina empatando el partido. Recordemos el golazo de Franco Mastantuono de tiro libre de ese partido. Y después Driussi, finalizando el primer tiempo, metería el 2-1 y ahí el partido prácticamente se terminó. Entonces, claro, le ganaste 3-0 a Gimnasia, remontaste un partido en Ecuador, sabemos lo difícil que es jugar contra Independiente del Valle y lo que le cuesta a River jugar en ese país, y después le ganaste a Boca, y ahí se vino toda la seguidilla, el 4-1 con Vélez en cancha de River, el 3-0 a Barracas en los octavos de final del torneo Apertura. No me quiero olvidar también del 6-2 en cancha de River frente a Independiente de Valle por la fase de grupo de la Copa Libertadores. Y todo eso fue una seguidilla de partidos. El único empate fue aquel 2-2 con Independiente del Valle. Después son todas victorias. Son 6 victorias y un empate. Entonces, claro, todos los hinchas de River estábamos listos. Ahora arrancamos. Ahora arranca el River de Gallardo. Pero ¿qué pasó? Nos chocamos contra la realidad y River queda afuera frente a Platense de local en los cuartos de final del torneo Apertura por penales. River ese día jugó mal, mereció perder. Es más, el último penal, ya saben cómo es la historia. River lo empata con un penal en el último minuto, ya saben la historia con el árbitro. Hay que ser sinceros, no hay que ser termos, hay que ser objetivos. Le regalaron ese penal a River. River tuvo ese día todo a favor, pero cuando te digo todo a favor es todo a favor. Y vos ya me entendés. Vos que sos futbolero, vos ya me entendés cuando yo digo que River tuvo todo a favor ese día. Y ahí River, yo creo que ese es el punto quiebre del declive. Porque después River juega uno de los últimos partidos del primer semestre, que fue, en realidad fue el último partido del primer semestre, frente a Universitario, la última fecha de la fase de grupo de la Copa Libertadores, y empató 1-1 en cancha de River, jugando muy mal. Y después se vendría uno de los torneos que, ahora voy a dar un poco mi opinión, no se tiene que jugar, me parece una boludez que se juegue, pero bueno, el torneo es el Mundial de Clubes. Y claro, como bien venía diciendo, terminó el Apertura
y apareció el Mundial de Clubes. Para mí es un torneo que a los equipos argentinos, no solo hablando de River, también hablando de Boca, que fueron los únicos dos equipos argentinos que clasificaron a esta competencia, los perjudica y bastante. Porque claramente River y Boca tienen una economía muy potente, pero no a nivel de los equipos europeos. Llámese Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain. No puede competirle a esos equipos. No solo por nivel futbolístico, sino por también la billetera. Yo sé y yo soy de los que dicen que la plata no juega, pero se nota mucha la diferencia. Pero esa no es la discusión y no es el tema para hablar ahora, sino que vamos a analizar cómo le fue a River en el Mundial de Clubes. Arrancó, ya sabíamos desde principios de año cuál iba a ser el grupo de River en la fase de grupos del Mundial de Clubes y le había tocado Urawa Red Diamonds, Monterrey, los Rayados de Monterrey de México y el Inter de Milán. River arrancó con el pie derecho en Mundial de Clubes, ganándole 3-1 al Urawa Red Diamonds, en un partido que River se lo sacó de encima, fue un trámite. Lo único malo de ahí fue la lesión de Driussi, que lo marginó de todo el Mundial de Clubes. Y luego llegó el partido que lo sentenció a River, que no fue una derrota, sino un empate frente a los Rayados de Monterrey, donde River, si ganaba, se clasificaba a la siguiente instancia, a los octavos de final, y terminó empatando 0-0. Y ahí ya todos nos damos por eliminados porque este River le iba a ganar al Inter de Milán, a pesar de que el primer tiempo fue bastante parejo. No es que el Inter lo pasó por arriba a River a pesar del resultado 2-0, pero en el segundo tiempo, te diría los primeros 15 minutos, River los padeció, porque era ataque tras ataque tras ataque del equipo italiano, hasta que en un momento llegó el gol y después ya finalizando el partido lo liquidarían 2-0 y River se volvería a Buenos Aires en fase de grupos. Es malo el Mundial de Clubes de River, claramente. Fue malo, perdón, porque te tocó un equipo japonés, un equipo mexicano y bueno, el Inter sacalo, pero River tuvo que haber clasificado a los octavos de final y ahí es donde la culpa también la tiene el entrenador, porque no conformó bien el plantel para afrontar el Mundial de Clubes, porque la limpieza la hizo después, cuando la tenía que hacer antes, cuando además ya sabías que Franco Mastantuono había sido vendido al Real Madrid y que después del Mundial de Clubes no iba a seguir jugando con la camiseta de River, a pesar de que la dirigencia quiso que se mantenga un tiempo más, pero al final la negociación terminó en, bueno, solamente va a jugar el Mundial de Clubes con River. Entonces él también ya jugó con la cabeza en el Real Madrid, porque se notó en los 3 partidos, no fue el Mastantuono de antes, ya tenía la cabeza en otro lado. Entonces, si vos ya sabés todas esas cosas, tenés que armar el plantel acorde a eso. Y la limpieza la haces antes de jugar el Mundial de Clubes. Porque lo de River, como dije, fue un papelón también en el Mundial de Clubes. River como mínimo tuvo que haber llegado a octavo de final. Vos me decías, bueno, te tocó el grupo de Boca, Benfica, el Auckland City y el Bayern Múnich. Está bien, tenés que pelear con el Benfica para terminar segundo, porque todos sabíamos que el Bayern Múnich iba a terminar primero. Pero si vos nada más tenés que jugar, o sea, jugar en el sentido de disputarse el segundo puesto, con el Monterrey y con el Urawa Red Diamonds, vas a decir que no es fácil el grupo, o no es, mejor dicho, no me sale ahora la palabra, pero ustedes me entienden. Entonces lo de River en el Mundial de Clubes fue un papelón. Pero bueno, a ver, River iba a llegar a los octavos y ahí se iba a quedar, pero no pasar esta fase de grupos quedó como una vergüenza. Pero River tuvo que cambiar la página y comenzó el torneo clausura con varias incorporaciones. Entre ellos la figura, lo mejor que trajo River para el torneo clausura fue Maximiliano Salas. Ya sabemos toda la controversia que generó esta incorporación con Racing. River pagó la cláusula, 8 millones de euros. También llegó Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda de Talleres de Córdoba. Con ambos fichajes River gastó 10 millones de euros.
También llegó Juanfer, vayan haciendo la cuenta. River con Juanfer gastó 2.200.000 euros. Me olvidé de mencionar que antes del Mundial de Clubes llegó Kevin Castaño y River gastó 14 millones de dólares. O un poquito más, porque en este último tiempo, pero no me quiero agarrar de lo último, se habló de que en realidad River gastó 20 millones porque son 14 o 12 que le quedan al equipo ruso, le quedan Krasnodar, más operaciones, más contratos. Llegó casi a los 20 millones de euros o dólares la operación de Kevin Castaño, pero vayan haciendo la cuenta de toda la plata que gastó River. Entonces llegaron estos refuerzos y River empezó el clausura con el pie derecho. Porque en el primer partido le ganó 3-1 a Platense en el Monumental. Ese día jugó de titular, por ejemplo, Matías Galarza Fonda, que nos sorprendió a todos, pero supuestamente Gallardo lo vio bien y lo metió de arranque. Y ese día también debutó con gol Maximiliano Salas, que festejó como el matador, como el chileno. Y todos nos ilusionamos, obviamente. Después River le ganaría 4-0 a Instituto en Córdoba, jugando, creo yo, uno de los mejores partidos del año, sin ningún tipo de dudas. Golear a Instituto en Córdoba no es fácil y River lo hizo. Y ahí es cuando aparece uno de los nombres que, cuando hagamos el análisis de lo que viene en el 2026, vamos a hablar de que él tiene que ser parte fundamental del equipo, que es Santiago Lencina. Ahí aparece, creo yo, el pibe más destacado de este año, sin ningún tipo de dudas, Santiago Lencina, que siempre que cuando no jugaba nosotros criticamos al entrenador y estamos en nuestro derecho, porque un jugador, un pibe que era el único que trataba de ir para adelante, que pedía la pelota y no juegue, y es como decir, dale, ¿no me vas a decir que vas a poner a tal por no poner a Lencina? Pero bueno, en ese partido aparece él, ese día convirtió goles, fue parte de los demás goles también. Ese día fue una noche redondita para Santiago Lencina, que a partir de ahí empezó a tener un poquito más en algunos partidos de protagonismo, pero sabemos cómo lo manejó el entrenador alrededor del año. Y después, uno de los primeros partidos claves que tuvo River, o partidos importantes, mejor dicho, que tuvo River en este segundo semestre, es contra Independiente en el Libertadores de América, donde River empata 0-0, y lo quiero marcar este partido porque es el primer partido importante que tiene River en el segundo semestre y porque Armani fue la enorme figura del partido. Yo recuerdo que hice la reacción, obviamente, de ese partido y el título del video es ¿cuándo le iban a hacer una estatua a Armani? Porque, como dije, Armani en este año tuvo una enorme seguidilla de partidos donde salvaba a River de papelones. Y este creo yo que fue uno de ellos. Creo no, este fue uno de ellos, sino el más. Porque ese día Armani se cansó de sacar pelotas imposibles. Recuerdo una a Cabral, que está al lado literalmente de Armani, y él se la saca. Después convirtieron goles en offside, pero ese día River mereció perder y gracias a Armani no pasó. Después, obviamente, vamos a hablar de quiénes fueron los mejores jugadores de River en el año. Va a estar difícil, pero Armani, sin ningún tipo de duda, fue uno de los mejores, o en el top 3 de los mejores jugadores de River en el año. Y ahora es cuando comienza la peor etapa de River en el año, sin ningún tipo de dudas. Volvemos a la Copa Libertadores. River terminó primero en su grupo. Lo repasamos, le había tocado Independiente del Valle, Barcelona de Guayaquil y Universitario de Perú. River terminó primero de ese grupo, pero no fue uno de los mejores primeros. A pesar de eso, en los octavos de final le tocó jugar, miren la suerte que tuvo, contra Libertad de Paraguay. Primero en Paraguay y después en el Monumental. El partido de ida River en el primer tiempo, como ya me cansé de decirlo y eso que ni siquiera llegamos al final, mereció perder. El primer tiempo de River en Paraguay fue un desastre. Pero cuando digo desastre es desastre. No tenía la pelota. Increíblemente Libertad de Paraguay tuvo las chances más claras del partido. Armani saca una pelota impresionante. Otra vez, gracias a Armani, River no termina perdiendo en el primer tiempo. Una imagen desastrosa dejó River ese día. Después en el segundo tiempo levantó un poco, tuvo algunas que otras chances, por ejemplo, porque entró Juanfer, porque entró Nacho, que ese día entró bien. Y ahí acomodaron un poquito
el barco, pero la verdad que ese día River jugó pésimo, no, lo siguiente. Y vamos después al partido de vuelta, donde también River en el Monumental había empezado los 10 minutos ahí, porque obviamente jugar de local, ser River, 80 y pico mil de personas en el Monumental, todos contra todos y ahí el empuje, lo llevó a River obviamente a someter en cierta parte al equipo paraguayo en los primeros 10-15 minutos, pero ahí quedó. Porque después River metería el primer gol de la noche, un gol de Sebastián Driussi, que después de la lesión que había tenido en el Mundial de Clubes apareció para estas fechas, recién con lo justo llegó a los octavos de final de la Copa Libertadores, volvió y ese día metió el primer gol de River. Pero al ratito nada más, el paraguayo Robert Rojas empataría el partido y ahí River, después de eso, creo que nunca, pero ni en la final de Madrid sentí tanta desesperación y tanto enojo y tantos sentimientos encontrados por mi equipo porque veía que River estaba haciendo todo lo posible para quedar afuera contra Libertad de Paraguay en el Monumental. Les puedo asegurar que si había una chance de que el equipo paraguayo elimine a River, era esa. Porque ese día River se cansó de hacer cosas para quedar afuera. Imagínense que terminó jugando con 10 porque expulsaron a Galopo y River no hizo nada. O sea, yo estaba esperando sentado acá, porque no fui a la cancha ese día, estaba sentado acá, en mi casa, viendo el partido, a ver cuándo nos metía el segundo gol Libertad y quedábamos afuera, porque era eso lo que generaba el equipo. Imagínense, no creo yo haber sido el único que lo sintió eso, como hincha. Fue un desastre River ese partido que termina pasando por penales de pedo, obviamente después, gracias a Armani, porque termina atajando el penal clave, y River clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde tenía que enfrentar obviamente al primero o el segundo equipo que no te querés enfrentar, que es el Palmeiras. Y ahí es cuando todos nos empezamos a preguntar cómo carajo le vamos a ganar al Palmeiras. Y llegó el partido de los cuartos de final, primero en el Monumental, obviamente porque Palmeiras terminó como el mejor primero de la Copa, o el segundo mejor, no me acuerdo muy bien, primero en el Monumental y después en Sao Paulo. Claro, River a los 5 minutos, después de toda la expectativa, a ver cómo iba a jugarle River, Gallardo ese día puso línea de 5, que ya la cuestioné en mi video en la reacción, después si quieren pueden ir a verlo para seguir hablando y no quedarnos en ese partido. Ese día lo único que puedo decir es que Gallardo no tuvo que poner línea de 5, porque ahora voy a explicar por qué. River a los 5 minutos llega perdiendo 1-0. Con gol de Gustavo Gómez de córner. Ay, lo que sufrió River los córners este año, por el amor de Jesús. Y después, claro, ¿qué iba a hacer River? Si planificó una línea de 5, medio... Y sí. Y a los 3 minutos, 5 minutos llega perdiendo 1-0. Y al finalizar el primer tiempo, River ya perdía 2-0. Y ya nos imaginábamos un baile en el segundo tiempo. Pero como son los equipos brasileños, van ganando 2-0 y se relajan, porque ya los conocemos, se relajan y obviamente River, por el empuje, Gallardo sacó la línea de 5 y ahí es cuando el equipo mejoró. Porque sacar la línea de 5, metés a gente en la mitad de la cancha que juega, como Juanfer, por ejemplo, y ahí el equipo cambia. Y sí, River se lo llevó puesto en el sentido anímico, no futbolístico, porque River no jugó bien ese día, claramente, pero en lo anímico le ganó y le terminó convirtiendo el gol Martínez Cuarta, que le pega, rebota en un jugador de Palmeiras y entra y el partido terminaría 2-1. Y bueno, después era ir a jugar a Brasil, que salga lo que tenga que salir. Y bueno, acá donde empieza también la seguidilla de River de perder partidos, pero larga seguidilla de partidos perdidos, No es que River no ganaba, River perdía, ni empataba, perdía. Porque perdió ese día contra Palmeiras, después pierde 2-0 frente a Atlético Tucumán de visitante porque ese día puso suplentes claramente para después ir a buscar la remontada a Sao Paulo y llegó el día. Llegó el partido contra el Palmeiras allá en Brasil y River le jugó los primeros 40 minutos con los dientes apretados.
con la sangre en el ojo, como le tenéis que jugar a los brasileros. Y River, a los 10, 8 minutos, 15 minutos del primer tiempo, lleva ganando 1-0 con gol de Maximiliano Salas. Y River estaba jugando muy bien, pero muy bien. No sé si decir jugando muy bien, pero entendió, mejor dicho, cómo tenía que jugar ese partido. Y lo estaba haciendo a la perfección. Es más, y ahí es cuando se vino todo abajo. Kevin Castaño, antes de que termine el primer tiempo, tuvo el 2-0 y la remontada se estaba dando. River con ese resultado estaba clasificándose a las semifinales de la Copa Libertadores. Pero el colombiano no sé qué quiso hacer, en vez de patear quiso enganchar, no sé. No me voy a meter en eso porque es volverme loco al pedo. Claro, terminó el primer tiempo, bien River, había jugado bien, como le dije, con los ojos, con la sangre en el ojo. Empezó el segundo tiempo, había que mantener la misma línea. Pero así como dije, Armani salvó un montón de veces al equipo en el año. También en este partido lo perjudicó porque en un córner da un rebote que no lo doy ni yo, que no atajo ni en pedo, que cuando me ponen abajo de los 3 palos juego así. No lo doy ni yo ese rebote y nos terminan empatando el partido y ahí ya lo de River era, bueno, a lo que salga. Entró Lencina, que entró muy bien, entró Juanfer y ahí, bueno. No, creo que Juanfer había jugado de titular ese día, si no mal recuerdo. Me parece que sí. Bueno, pero entró Lencina y cambió un poco, pero después fue todo Palmeiras, metió el 2-1, después el 3-1 y River quedaría eliminado de la Copa Libertadores, en donde para mí, después de ver los primeros minutos contra Palmeiras, iban a decir, no, pero te la estás recreyendo, no. Era recontra eliminable el Palmeiras. Después de ver eso, era recontra eliminable. Y después también ver cómo Liga de Quito le ganó 3-0 de visitante, de local. ¿Por qué River no le pudo haber ganado 3-0? Me pregunto. ¿Liga de Quito tiene más que River? No, Liga de Quito es más equipo que River. Ahí está. Después, obviamente, en Brasil, Liga de Quito se comió 4 y quedó fuera de la Copa Libertadores y así Palmeiras llegó a la final. Eso es otro tema, eso es cosa del equipo ecuatoriano, yo estoy hablando de River. Después de todo esto que estoy marcando, era recontra eliminable el Palmeiras. Pero lo que tengo para decir como análisis, como resumen de lo que fue la Copa Libertadores de River, es que no compitió. No compitió, porque mereció quedar afuera contra Libertad y porque después contra Palmeiras era, bueno, vamos a ver qué sale, y no es así. Y menos contra el Palmeiras, porque te comes 3. Porque en el global te comes 5. Y esa fue la Copa Libertadores de River. Luego de lo que fue el papelón en la Copa Libertadores, arrancaría una seguidilla de derrotas impresionante que River no tuvo nunca en su historia. De 13 partidos, River perdió 9. ¿Escucharon bien? De 13 partidos, River perdió 9. Entre ellos, Riestra de local, Gimnasia de local, Sarmiento de local y el Superclásico en cancha de Boca, dejando una imagen horrible. River ese día tuvo que haber perdido 5-0, pero porque Milton Jiménez no estaba lúcido, no sucedió. Pero ese día River mereció irse goleado de la Bombonera. Y además la formación que puso Gallardo, poner a Paulo Díaz cuando no venía jugando su montón, la línea de 5, bueno. Discusión, todo está en la reacción del Superclásico. Pero ese día River mereció irse goleado, como dije. Y claro, River de 13 empató 9, ganó solamente 2. Solamente 2. Que es aquella victoria 1-0 frente a Racing por Copa Argentina, que ese día River jugó bien. Es como, siempre me pasa lo mismo. Digo, jugó bien. No, no jugó bien. Supo jugar el partido. ¿Quieren decir jugó bien? Bueno, jugó mejor que Racing porque por algo ganó. Y después un 2-0 a Talleres, que ese día sí que River no jugó muy bien, pero ganó igual en Córdoba. Pero ese partido no sirvió de absolutamente nada. Y después empates 0-0 contra Independiente Rivadavia de Mendoza en las semifinales de la Copa Argentina, donde River queda fuera por penales y no le puede ganar a Independiente Rivadavia para clasificarse por lo menos a la final de la Copa Argentina. Otro papelón más. Y sumamos, este año
Y sumamos. Y el empate de la última fecha de la fase regular frente a Vélez en el Amalfitani 0-0. Un clausura para el olvido de River, donde todos los partidos que perdió, la cantidad de partidos que empató también, lo llevaron a no clasificarse a la Copa Libertadores 2026 y por eso River va a jugar Copa Sudamericana el año que viene. Pero antes de llegar a eso, hay que recordar, River en el año quedó afuera del torneo clausura frente a Racing 3-2 en el cilindro y no fue más que la consecuencia de todo lo malo que se estuvo haciendo en este segundo semestre, que por algo este video está durando un montón. Ahí tienen todas las cosas malas. Bueno, ¿en qué derivó? En que River queda afuera en los octavos de final frente a Racing. Y como dije, River el año que viene va a estar jugando Copa Sudamericana. Decidí hacer esta última parte del video con la camiseta puesta porque esto no es más que un resumen, un análisis de lo que fue el año de River. Y uno dice, obviamente, las cosas que pasaron, porque acá no les vendí pescado podrido a nadie. Todo lo que estuve contando a lo largo del video fue lo que sucedió. Pero quiero aprovechar estos minutos que quedan de video para decir que a pesar de que el año de River fue malo, el año que viene vamos a estar bancando igual que todos los años de nuestra historia. Está bien, el año que viene no vamos a jugar Copa Libertadores, vamos a jugar Copa Sudamericana, pero a River lo vamos a bancar siempre. Juegue o no Libertadores, juegue o no Sudamericana. Porque el hincha argentino no le interesa absolutamente nada. Lo único que le interesa es ir a ver a su club, es ver cómo salió su club, es sentir amor por su club. En las buenas y en las malas mucho más. Entonces el año que viene vamos a estar acompañando a pesar de este año malo, como también a lo largo de la historia River tuvo años malos, pero el hincha siempre estuvo bancando, como siempre. Y el año que viene lo vamos a estar haciendo. Obviamente vamos a criticar, porque es el club más grande de Argentina, por ende, el que más exigencia tiene. Y vamos a seguir. Y si Gallardo se sigue mandando cagadas, vamos a seguir marcando esas cagadas. Y si los jugadores siguen sin demostrar por qué quisieron venir a River, también lo vamos a decir. Pero en mi caso es parte de mi trabajo, es parte del periodismo que hago y es parte de lo que debe ser el periodismo. Pero también no hay que separar al hincha del periodista. Pueden convivir tranquilamente. Mientras seas objetivo y no seas termo con tu equipo, ¿por qué no puede convivir el hincha con el periodista? Nada, una pequeña reflexión que quiero hacer antes de que termine el video. Ahora yo voy a decir cuál fue el puntaje que le puse a este año de River. Y claramente para mí es un 3. No llega ni a un 4, pero ni aunque siendo bueno. Ni siendo bueno le pongo un 4 a este año de River. ¿Por qué? Porque River gastó más de 60 millones de euros. En todos los refuerzos River gastó más de 60 millones de euros. ¿Y en qué derivó eso? En jugar Copa Sudamericana en el 2026. No. Eso no puede ir nunca de la mano. Como dije antes, si vos tenés la plata, la tenés que gastar bien. Y gastás mucho, pero si la gastás bien, no pasa nada. Ahora, si vos tenés mucha plata y la gastás mal, pasan las cosas que pasan. O pasan las cosas que pasaron, y por eso River, repito, no va a jugar Copa Libertadores en el 2026. Así que este año de River es 3 puntos. Y estoy siendo bueno. Y lo pienso yo, y seguramente lo debe pensar el Marcelo Gallardo, y los jugadores, y todos los hinchas. Hay que ser muy buenos para ponerle más de un 3 a este año de River. Muy buenos. Por algo exigimos lo que exigimos. Ese es el puntaje que le pongo yo al
año de River. Después ustedes, si quieren, abajo en los comentarios me pueden decir qué puntaje le ponen al año. No creo que haya más de 3, no creo, tiene que ser muy bueno. Pero bueno, si para ustedes es un 5, es un 4, lo quieren comparar con otros equipos, pueden hacerlo, me lo dejan todo acá abajo que yo los leo y podemos debatir porque para eso estamos, siempre desde el respeto. Ahora, yendo un poquito más a lo que es la información de los refuerzos, porque saben que River en este mercado de pases se tiene que mover y fuerte porque para mí, y esto es una opinión, River el año que viene está obligado a ganar la Copa Sudamericana. Obligado. Si el año pasado, perdón, si este año, los años anteriores, River está obligado a llegar a la final como mínimo de la Copa Libertadores por toda la plata que gastó y por lo que significa River, bueno, este año está obligadísimo a ganar la Copa Sudamericana. Obligadísimo. Obligadísimo. No solo eso, sino que también River debería ganar alguno de los torneos argentinos, ya sea la Apertura, ya sea la Copa Argentina o ya sea el Torneo Clausura. Sí o sí. Y más si no gana la Sudamericana. Si no gana la Sudamericana, River está más obligado a ganar esos torneos argentinos. Porque ya es hora de que River gane un torneo importante. Porque River no gana un torneo importante desde aquella liga con Martín de Michelis en el 2023. Vas a decir, River salió campeón en 2024. Sí, de una copa, de un solo partido contra Estudiantes de La Plata. Campeonatos en serio, digo. Campeonatos en serio. River no sale campeón hace 2 años de esos. Casi 3 van a ser. Y este año no salió campeón de nada, con todo lo que gastó y todas las cosas que marqué. Entonces River el año que viene está obligado a salir campeón de algo, pero debería ganar la Copa Sudamericana. Debería ganar la Copa Sudamericana. Y ahora, como dije, con el tema de la información, sabemos que Fausto Vera es de los jugadores que más cerca están de jugar en River. Ya prácticamente es un hecho. Debería pasar algo muy raro para que el ex Argentino Juniors no se ponga la banda roja y esté haciendo la pretemporada en San Martín de los Andes el año que viene. Se habla de un préstamo con opción de compra elevada. Llegaría la operación a los 4,5, 5 millones de dólares. Ya que el Atlético Mineiro no lo está teniendo en cuenta, bueno, él ya manifestó sus deseos de vestir la camiseta de River. Por otro lado, está otro jugador que para mí, si River lo trae, es más jerarquía que Fausto Vera, en mi opinión, que es Santiago Ascasíbar. Santiago Ascasíbar, el 5 de Estudiantes de La Plata, que salió campeón el sábado pasado, y con eso todos nos imaginábamos, porque se venía hablando de él antes de que se juegue la final, todos veníamos pensando, bueno, ahora salió campeón, listo, va a querer jugar la Copa Libertadores con Estudiantes, no va a venir a River a jugar Copa Sudamericana, pero al finalizar el partido en Santiago del Estero, Ascasíbar en una entrevista con ESPN dejó su continuidad sobre un alambre. Es la primera vez en toda su carrera, desde que llegó a Estudiantes de La Plata, porque siempre estuvo coqueteando con que se iba, con que no se iba, pero esta vez es la primera vez que pone su continuidad sobre la mesa. No solo eso, sino, y esto es información del colega Renzo Pantich, no voy a decir una información que no es mía, así que lo voy a mencionar, él comentó en uno de sus micros informativos que su representante también no le cerró las puertas a una posible salida. No es que listo, salió campeón con Estudiante, va a jugar la Copa Libertadores el año que viene, listo, no va a ningún lado. No. Él está dispuesto a salir. Además de que no está contento por el salario que recibe. Antes era uno de los mejores remunerados y ahora no lo es. Entonces hay cierto malestar desde ese punto de vista del jugador. Por lo cual eso hace que las chances de venir a River crezcan. Pero no lo aseguran. Así que vamos a estar atentos. River entre esta semana y la semana que viene, post Trofeo de Campeones que va a estar jugando Estudiantes el fin de semana contra Platense, va a intensificar las charlas. Ya hubo algunas con su gente, con la gente de Santiago Ascasíbar, pero entre esta semana y la que viene van a intensificar las charlas. Así que estemos atentos a lo que pueda salir. A mí me encantaría Santiago Ascasíbar para River. También se habló de que Boca se estaría metiendo en la conversación. Veremos. Boca lo haría nada más para joder, porque sabemos que Boca en esa posición
está bastante ocupado, con Delgado, con Paredes, con Bataglia, entonces, pero si ven a River, como dije, es aún más jerarquía y más calidad que Fausto Vera. Después algún que otro nombre, pero esos son los dos que, más que nada Fausto Vera, pero Santiago Escacíbar también es como que está ahí. Pero como dije, y vuelvo a repetir, para que no haya inconvenientes, todavía no hay nada confirmado, se va a hablar, se van a intensificar las charlas y veremos si Santiago Escacíbar se pone la camiseta de River, que a mi parecer sería un salto de calidad enorme. Así que bueno, chicos y chicas, esa fue mi opinión sobre todo el año de River, el resumen, el análisis. Si me pasé por alto algo, me lo pueden decir abajo en los comentarios y lo charlamos y lo debatimos. Así que bueno, antes de irme les quiero preguntar a ustedes, como dije, punteen el año de River y ustedes, ¿qué opinan? ¿Cómo se va a armar River para el 2026? ¿Qué está obligado a ganar River en el 2026? Bueno, yo esas cosas ya las comenté hace un ratito, ahora los quiero leer a ustedes, así que todo lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video, es muy largo, algo que no estoy acostumbrado, pero bueno, ya a partir del año que viene vamos a ir metiendo muchísimas más cosas, así que bueno, les agradezco por ver este video y bueno, nos vemos en el próximo. A pesar de todo, aguante River.